Uno de los males más grandes que afecta a nuestro mundo hoy es la indiferencia de los padres hacia la educación y formación de sus hijos. En la Biblia hay un caso que ilustra las consecuencias que se acarrea una familia cuyos padres fracasaron a la hora de formar hijos para que fuesen una bendición para la sociedad y para que le diesen honra a Dios. Les presento a Elí. Elí era un líder espiritual, la máxima autoridad en el pueblo de Israel, pero aunque había sido nombrado para que gobernara el pueblo, Elí no regía bien su propia casa. ¿Cuál era uno de sus principales errores? Elí era un padre indulgente, que amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones desordenadas de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de las responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si tuviera poca importancia. Los hijos de Elí, aunque crecieron en el templo, sirviendo y manoseando las cosas sagradas, no tenían ningún respeto por Dios ni por el pueblo que venía a traer ofrendas al Señor. ¿Por qué estos muchachos, a pesar de ser hijos de un líder espiritual, eran malos y corrompidos? Elí cometió errores terribles que llevaron a la ruina a su familia, y son los mismos errores que los padres cometen hoy día. Elí sabía la solemne responsabilidad y obligación que tenía sobre sus hombros de educar a sus hijos para que fuesen dignos de servir en el templo, pero evadía esas obligaciones porque significaba contrariar la voluntad de sus hijos, y le imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Sin pensar en las consecuencias terribles de su proceder, satisfacía todos los deseos de sus hijos y descuidó así la obra de prepararlos para el servicio de Dios y para los deberes de la vida. Así los malos hábitos que los hijos tenían en la flor de su niñez se fortalecieron, y cuando fueron adultos ya nada refrenaba la maldad de esos jóvenes. Elí prefirió someterse a la voluntad de sus hijos antes que someterlos a ellos a su voluntad. Esto es un terrible acto de cobardía. Cuando los padres permiten que sus hijos ejerzan autoridad sobre ellos, demuestran que su carácter es débil y endeble y no humilde como muchos piensan. Así sus hijos toman las riendas de la autoridad de sus vidas siendo aún muy jóvenes, vistiéndose a su manera, frecuentando sitios peligrosos, en la compañía de malas influencias, entrando y saliendo del hogar a cualquier hora, o peor aún, usando drogas. Y esto llega a ser un gran mal en las familias y en la sociedad. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen que son perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos a la voluntad de Satanás. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. Siguió su propio juicio. El padre indulgente pasaba por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, engañándose de que después de algún tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Y muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una mejor manera de educar a sus hijos que la que está indicada en la palabra de Dios, y así fomentan las malas tendencias en ellos y se excusan diciendo que son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores y se pueda razonar con ellos, y de esa forma se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin freno, con rasgos de carácter que serán una maldición para ellos durante toda su vida y que propenderán a reproducirse en otros. Finalmente Dios intervino en el caso de Elí y sus dos hijos. Lo acusó a él de haber honrado a sus hijos más que a él. Muchos padres no quieren desagradar a sus hijos o avergonzarlos, haciéndoles sentir la autoridad de Dios para reprender la maldad y el pecado que sus hijos practican. Un amor ciego los aturde y no pueden ver claramente los pecados de sus hijos para reprenderlos. Prefieren honrar a sus hijos permitiéndole hacer cosas que deshonran a Dios, y así muestran que prefieren deshonrar a Dios y agradar a sus hijos que deshonrar a sus hijos y agradar a Dios. Elí perdió a sus hijos y perdió su propia vida por la negligencia en su deber. Todo el que ha leído alguna vez la Biblia conoce cómo termina esta triste historia.
los padres que no ejercen autoridad sobre sus hijos para que respeten a Dios y sean una bendición en la sociedad, enfrentarán el juicio de Dios y con mucho esfuerzo podrán salvar solo su propia alma. Si se toleran las prácticas impías de los hijos, mientras que los padres hacen la profesión de religión, la verdad de Dios queda expuesta a la burla. La mejor prueba de cristianismo en un hogar es la clase de carácter engendrada por su influencia. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de cristianismo más dedicada. Dios les bendiga.